Hola mis historiópatas, hoy hablaremos de qué tipo de electores existen, así que entremos rápido en el tema. Ya sabes que las fuentes aparecen en la parte superior izquierda de tu pantalla, así que empecemos. ¿Recuerdas el gráfico del anterior video? Clic arriba si no lo viste. Bien, ahora usaremos uno similar, con un eje horizontal y otro vertical. El eje horizontal, al cual llamaremos eje de la información, responde a la pregunta: ¿qué tan informado está el elector respecto del proceso de elección y los candidatos? Es decir, querido historiópata, que divide horizontalmente a las personas altamente informadas de las que poseen poca información. El eje vertical, al cual llamaremos el eje del fin colectivo, responde a la pregunta: ¿qué tan comprometido está el elector con los objetivos comunes de su localidad? Es decir, que divide verticalmente a las personas que visualizan objetivos a largo plazo en colectivo y a las personas que tienen objetivos cortoplacistas e individualistas. Bien, querido historiópata, entonces el gráfico quedaría así. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos a los desafectos o apáticos. Son aquellos electores que no saben nada del proceso electoral y tampoco tienen una preocupación en los intereses colectivos de su comunidad. Están tan ensimismados en sus intereses individuales y desconectados de la realidad política. Ellos son los que no votan o lo hacen simplemente por obligación. Son los electores que no se encuentran informados y tampoco participan activamente en actividades políticas, porque puede que carezcan de acceso a información o simplemente sienten que las autoridades electas no tienen un real impacto en su condición de vida. Este tipo de electores piensan que los principales problemas, como la lucha contra la corrupción, tampoco son resueltos por las autoridades electas. En el cuadrante inferior derecho tenemos a los interesados. Son los que tienen mucha información. Saben de los procesos electorales, conocen a los candidatos y candidatas, pero no les importa el bien común. Usan aquello que saben para colocarse en un lugar estratégico, apoyar a un candidato o candidata, y cuando salga elegido o elegida se benefician de ello en lo personal. Son las clásicas personas que apoyan a Pepito el corruptito por un puestito en el consejito. En el cuadrante superior izquierdo tenemos a los inocentes o vulnerables. Estos sí tienen un fin colectivo, se preocupan por los demás y por los problemas que atraviesa su comunidad. Sin embargo, no tienen la suficiente información para discernir quiénes son los candidatos que mienten en campaña. Su falta de información los hace caer permanentemente en la decepción. Este tipo de elector muchas veces, pese a que se encuentra desinformado, participa activamente en actividades políticas y sus motivaciones para participar en dichos eventos tiende a ser guiada por simpatías personales con el candidato o por el interés de recibir algo a cambio. Y finalmente, en el cuadrante superior derecho tenemos a los críticos. Son aquellos electores que tienen una buena información y a su vez deciden con base en los intereses colectivos de su comunidad. Votan con conciencia colectiva y con información sobre el proceso electoral, los candidatos, las propuestas, los equipos, etc. A este tipo de electores le interesa la política y se informa durante el proceso electoral sobre los candidatos, sus propuestas y su equipo. También muchas veces participa de diferentes actividades políticas para mantenerse al tanto y elegir mejor y votar con la convicción de elegir al candidato que mejor represente a los intereses colectivos y personales. Muy bien, querido historiópata, como habrás podido notar, nuestro ideal es convertirnos en electores críticos, capaces de decidir en base a una información validada y documentada sobre todos los aspectos de una elección y sobre todo con base en el gran filtro de los intereses colectivos de nuestro distrito, provincia, región o país. Eso no significa eliminar los intereses individuales, que es razonable que existan, sino darles un considerable peso a los objetivos comunes, al llamado bien común. Esa es la responsabilidad que como ciudadanos nos corresponde, votar crítica y reflexivamente.
Pero querido historiópata, tampoco vamos a engañarnos. No es lo mismo vivir en Lima que vivir en provincia, no es lo mismo vivir en una ciudad que en la ruralidad, no es lo mismo vivir en una comunidad étnica que vivir en un cono, etcétera, etcétera. De los 25.287.954 ciudadanos habilitados para sufragar en estas elecciones generales 2021, 7.558.581 se encuentran en Lima, y San Juan del Lurigancho sigue siendo el que tiene mayor población electoral del Perú, con 784.263 personas. Como ya dije, las realidades son distintas. Lima no es el Perú, pero sí que alberga el grueso de la población electoral a nivel departamental. Además que la realidad es mucho más compleja, y las tipologías, si bien ayudan a esclarecer un poco las cosas, tampoco podemos tomarlas a rajatabla. Es por eso, querido historiópata, que tomaremos el trabajo de Hernán Chaparro para ampliar más las antes citadas tipologías, pero aclarando que esa y esta no necesariamente guardan correlación. Muy bien. Chaparro identifica a 4 tipos de subculturas políticas en Lima. Estas son los crítico-participativos, los conformistas desinformados, los leales institucionales y los renegados insatisfechos. Empecemos por los crítico-participativos. Este grupo privilegia la honestidad y el respeto a las normas más que otros grupos. Es el grupo que tiene mayor interés en la política y siente que tiene mayor entendimiento de asuntos políticos. Sin embargo, este grupo tiene una actitud crítica hacia los partidos y los políticos. Es el segmento más participativo de todos, especialmente en asociaciones civiles. Su percepción de eficacia política es mayor que en los otros grupos. Prefiere líderes con mano dura y aprueba que se utilicen leyes más duras para enfrentar la delincuencia. También prefieren un régimen donde el presidente tenga más poder y pueden llegar a justificar un golpe militar para combatir la corrupción. Sigamos con los conformistas desinformados. Este grupo se caracteriza por su bajo interés en temas políticos. No se informa y por ende tampoco conoce mucho de estos temas ni está interesado en participar en asuntos cívicos o políticos. Es el segmento que mejor se puede clasificar como apático. Es decir, sienten que la política es algo ajeno a ellos, que ocurre más allá de su existencia, que sienten que no entienden nada de política, que es algo confuso y complejo. Este grupo evalúa positivamente a las instituciones políticas y es el más satisfecho con el estado de la democracia actual, porque finalmente no le interesa, no es asunto suyo y no demanda nada. Las personas de este segmento se conforman con el estado actual de la situación política. No se cuestionan las decisiones políticas porque no les interesa, mientras no les afecte en su vida cotidiana. Tampoco sienten que a los gobernantes les importe su opinión. Pero sigamos con los leales institucionales. En este grupo se encuentran los mayores defensores de la democracia institucional, los que más simpatizan con partidos y líderes políticos, y quienes más rechazan un golpe militar o comportamientos presidencialistas. En comparación a los otros grupos, hay una mayor proporción que considera que las soluciones pasan por los partidos y las instituciones como el Congreso o el Poder Judicial. Cuando este grupo va a las urnas de votación a ejercer su derecho de sufragio, lo hacen con mayor satisfacción que otros segmentos porque lo entienden como un acto de civismo. Este grupo también entiende de política, se informa y en comparación a los demás grupos tienen una mayor percepción de posibilidad de influencia política. No participan en organizaciones ni en política, pero se muestran favorables a la participación de los demás. Finalmente veamos a los renegados insatisfechos. Querido historiópata, de todos los grupos, este es el que emocionalmente expresa mayor inconformidad con el curso que tiene la política en nuestro país. Este grupo está insatisfecho con la democracia actual, con la clase política, los partidos y con las instituciones del sistema político. Es distante pero no indiferente. Es más individualista que los otros grupos y es el menos tolerante en política. Este grupo cree poco en la participación política convencional y tampoco tiene mayores expectativas hacia las manifestaciones u actos de protesta. Desconfía y es tal su descontento que podría optar por salidas autoritarias que mejoren su percepción de la justicia en nuestro país y la frustración que ésta le genera. La política y todo lo que ella implica le genera odios y resentimientos.
Y finalmente, pero no menos importante, mi humilde aporte a este conjunto de tipologías. Este aporte se basa en una lectura interesante que tuve hace algún tiempo acerca de los Single Issue Voter, es decir, un elector monotemático. El elector monotemático sería el tipo de persona que solo está interesado o interesada por un solo tema, político obviamente, y su intención de voto gira en torno a ese tema en particular, es decir, apoya a un solo partido político porque el elector en cuestión supone que el partido X tiene la capacidad de manejar ese problema en particular adecuadamente en comparación con otros partidos. En el modelo de elector monotemático, la elección política del elector se basa en cuestiones en las que no requiere ninguna evaluación de los partidos políticos. Por ejemplo, muchas personas, no todas obviamente, votarán por López Aliaga porque él y su partido son altamente hostiles a la cuestión del aborto, y muchos de sus votos asegurados provienen de sectores ultraconservadores que solo están interesados por esa cuestión en particular. En el otro extremo estarían, por ejemplo, las feministas radicales que votarán por Juntos por el Perú porque este partido tiene una agenda pro despenalización del aborto, y la mayor parte de sus votos asegurados provienen del feminismo radical que solo está interesado por esa cuestión en particular. Y así se puede hacer el análisis de muchos otros temas políticos, como el medio ambiente, las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Muy bien, querido historiópata, llegando a este punto, ¿qué tipo de elector eres? Y si vives en Lima, ¿con qué tipo de subcultura política te identificas? Y puesto que estás aquí, definitivamente pienso que no eres un inocente vulnerable o un apático desafecto. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden de suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de cuando salga el siguiente video. Síganme en mis redes sociales, te las dejo aquí abajo en la descripción del video junto a las referencias bibliográficas correspondientes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.